¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Olga Musiño. Este es el primer programa de El Diván y la Luna con Eleya. Así que estoy muy contenta de estar esta noche aquí con ustedes, que nos hacen favor de acompañar, y muy emocionada por tener como invitada a la maestra Andrea Méndez. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias, muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Gracias a ti, Andrea. Yo muy contenta de este primer programa. Con Eleya vamos a hacer El Diván y la Luna con Eleya una vez al mes, que va a ser el último lunes de cada mes, así que estén pendientes porque pues vamos a tener invitados súper interesantes de estos temas que nos apasionan, que tienen que ver, como bien dice Eleya, solo con psicología. Así que esta noche preparamos para ustedes un programa un tanto introductorio para hablar de por qué tendríamos que pensar o plantearnos la posibilidad de tomar una psicoterapia en un enfoque formal o en un enfoque más reconocido y no correr riesgos cuando elegimos hacer un proceso emocional donde estamos como de por medio, ¿no? Y caer en manos de personas que pudieran no ser expertas en estos temas o no podernos ayudar. Primero quisiera decirte que Andrea Méndez es licenciada en Psicología y Comunicación, cuenta con una maestría en Psicoterapia Psicoanalítica por Centro Eleya. Estudia actualmente el doctorado en Terapia Psicoanalítica también, en Clínica Psicoanalítica, perdón, en Centro Eleya, y atiende adolescentes, niños y adultos. Pues muchas gracias nuevamente, Andrea, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por la invitación. Y por supuesto, bienvenida. Estamos transmitiendo por Facebook Live y también estamos en streaming, ya saben, www.frecuenciainteractiva.com. Los invitamos a participar en nuestro panel de mensajes para que nos dejen saber sus inquietudes, todas las preguntas que puedan ir como sugiriendo para esta entrevista. Esta noche, mitos en el diván. Primero que nada, me gustaría que nos dijeras, ¿todas las personas tenemos que tomar terapia? Bueno, pues no es como a fuerza, pero sería recomendable. Ahorita estaba platicando un poco de que Klein en uno de sus libros dice que ella recomendaría el psicoanálisis en niños como si fuera la formación básica, porque realmente desde niños también empezamos a ver un montón de formaciones de conflictos y demás que valdría la pena tomar en cuenta para iniciar un proceso. No quiere decir que entonces todos estemos forzados, pero es importante como quitar precisamente como lo que vamos a hablar acá, y te agradezco mucho que le abras este espacio de Centro Eleya para que la gente también conozca un poco más de qué se trata la psicología, precisamente todos estos mitos de quién se analiza o qué es analizarse, qué es ir a terapia, quién debería de ir a terapia, o bueno, más que debería, quién podría ir. Claro, y al contrario, pues yo encantada, yo estoy muy emocionada. Y bueno, si nosotros pensamos, claro, los niños creo que es lo ideal, ¿no? Como empezar desde ahí donde todavía no tienes que reparar, donde desde el inicio de la formación pues puedas tener un análisis o una terapia. Pero ¿por qué vamos a terapia? ¿Vamos porque nos sentimos tristes? ¿Vamos porque creemos que las cosas no están funcionando bien? ¿Cómo sé que puede ser un momento para acudir? Pues en realidad la gente va por diferentes situaciones. Yo creo que actualmente es muy común que la gente se nos acerque cuando hay una situación como crítica en la vida, o sea, que tiene una separación de pareja, que tiene un problema en el trabajo, que tiene algo, digamos, que está rompiendo como con algo homeostático, podríamos decir, como con un nivel de vida común o medio normal, entre comillas, que había tenido. Lo difícil es que en realidad nunca vamos porque nos queremos conocer. Bueno, cuando somos estudiantes de psicología, claro, generalmente llegamos porque yo me quiero conocer, porque quiero saber qué hay dentro de mi mente, pero en realidad hay que buscar un poco más cuál es el motivo de consulta, qué es lo que esa persona le está moviendo. Porque, por ejemplo, pueden haber problemas en la vida de la persona o con su pareja, o sea, vida privada con la pareja o en el trabajo, o cuestiones del carácter que la persona la ha tenido durante muchos años y que ahorita hay algo que lo detona a pedir ayuda. Pero pedir ayuda, al menos en nuestro país, es algo bastante difícil, porque a veces lo piensan como que cuando uno va con un psicólogo es porque de plano ya se le salió totalmente de las manos. Hay un montón de frases en Facebook, ¿no?, que dicen que
que la mejor terapia es tomarte un café con tus amigas. Bueno, en realidad eso no sería una terapia. Sería como un desahogo, más bien ¿no? Claro, un desahogo, sí. porque te solapan, porque te escuchan, porque están ahí contigo. Y claro, te contienen y es bastante valioso, pero en realidad, para poder conocernos un poco más, sí valdría la pena que fuera con un profesional. Claro, por supuesto. Pero lo difícil es que uno cuando va con profesionales de la salud, pues cuando ya de plano se te salió de las manos la situación, o sea, uno no es como que vaya al médico a hacerse chequeos generales o con el dentista y voy a ver cómo están mis dientes, ¿no? Realmente vamos cuando ya hay algo bastante mal. Y además solemos pensar que si vamos a ir al doctor o con un especialista de la salud, estamos hablando claramente de un tema como más biológico, ¿no? No estamos pensando tanto en un tema emocional o en temas que tienen que ver con la conducta, con la mente o con cómo me siento, ¿no? Sí, aunque en la actualidad algo que ha llamado mucho la atención es que en un primer momento como la psicología nace de una mezcla, digamos, entre la filosofía y la medicina. Y hubo un momento en el cual los médicos como que no estaban tan de acuerdo con el psicoanálisis o con la psicoterapia en general, pero en la actualidad es mucho más frecuente que sean los mismos médicos los que nos derivan a los pacientes. Por ejemplo, cuando hablamos de términos como gastritis nerviosa, neurodermatitis, o sea, toda la parte de como el apellido que tiene de lo nervioso es que, ok, hay una parte biológica, por ejemplo en la gastritis, estás secretando más ácido gástrico, te mandan omeprazol, te mandan una dieta específica, pero también te dice el doctor que tiene que ver con estados emocionales, con estrés. Entonces te recomienda que hagas ejercicio, pero también por ahí que empieces a revisar como qué estará pasando en tu vida. Claro. Entonces últimamente ha aumentado la derivación de parte de los médicos a nosotros. Sí, que eso es también muy interesante, ¿no? Que ya se empieza a hacer un poco más común, aunque me parece que aún podemos encontrar, hablábamos como de presentar algunos mitos, y creo que uno de los mitos con los que nos seguimos encontrando es, vas al psicólogo, ¿estás loco? ¿Que no puedes tú con eso? ¿No? Como muy, pensamientos como muy agresivos, ¿no? Sí. De pronto. Sí. Y al final del día, ¿sí es cierto que tengo que estar loco? No, para nada. Bueno, mi abuelo decía, y lo retomaba de alguien más, por supuesto no era su frase, pero de médico, poeta y loco todos tenemos un poco, ¿no? Claro. Entonces, obviamente también cuando uno no se siente bien, o en diferentes momentos de nuestra vida sacamos nuestras partes más locas, pero eso no quiere decir, o sea, no es lo mismo esto coloquial de estar loco a tener un brote psicótico o un episodio depresivo, ¿no? No tenemos que tener un quiebre mental como para poder ir a terapia. En realidad es para conocernos más y sentirnos mejor, tomar mejores decisiones. Exacto. Quiero aprovechar para enviar saludos. Está por aquí Amaro, muchísimas gracias por acompañarnos. Rosa María también está por aquí, muy interesante el tema, gracias. Luma Reza también ya está por aquí, gracias, bienvenida Luma, muchas gracias. A Rosy, muchísimas gracias por acompañarnos. A Ivette Ginsburg, te mando un abrazo fuerte, amiga, muchas gracias. A Octavio Rueda, quien también manda un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Mita también ya está por aquí. Olimpia, muchísimas gracias. Eliet, también ya está por aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Y déjanos saber cuáles son tus ideas sobre ir al psicólogo. ¿Tú piensas que ir a psicoterapia es algo que verdaderamente te puede aportar algo en la vida? ¿O tienes la sensación que ir a psicoterapia es un poco perder el tiempo y vale más hacerse cargo uno mismo de sus problemas? Que muchas veces nos encontramos con esta disyuntiva, ¿no? Tal vez, como dices, cuando estamos estudiando psicología, cuando nos metemos un poco más a estos temas, es mucho más fácil pensar que es una muy buena alternativa, que es parte de un grupo integral para atendernos, ¿no? Pero cuando no estamos tan familiarizados, Andrea, de pronto nos surge esta inquietud, ¿no? ¿Qué será que no podemos hacernos cargo? ¿Tú piensas que tiene que ver con eso? En realidad, yo pienso que tanto el psicoanálisis como la psicoterapia en general, o sea, los diferentes corrientes psicoterapéuticas, muchas veces han ido como contracultura, porque se les ha tachado de ortodoxos, se les ha tachado de, por ejemplo, el psicoanálisis de pansexual. Entonces hay momentos en los cuales ir a terapia es porque de plano no puedes, porque ya estás loco, o en otros se ha vuelto también una especie de lujo, ¿no? Como algo medio blog, voy a mi análisis o voy con mi terapeuta.
Entonces a veces Sí, se es desvirtúa cierto, como sí, el sí. valor de ir a terapia, porque en realidad, sea cual sea la corriente terapéutica que nosotros elijamos, la finalidad es esta que decía, ¿no? Conocernos mejor. Y no tiene que ser forzosamente porque yo no puedo solo. Creo que a veces todos los seres humanos tenemos aspectos bastante omnipotentes, que quieren decir que yo puedo siempre con todo. Y pues no siempre, ¿no? De repente cuando tenemos una crisis con la pareja o con los hijos o en el trabajo o simplemente algo de nuestra vida nos está moviendo, pues yo creo que es mucho peso pensar que nosotros debemos de poder solitos con todo lo que nos pasa. Claro, claro. Y más allá de eso, también me parece que aunque pudiéramos, ¿no, Andrea? O sea, aunque pudieras con eso, siempre va a ser mejor, en lugar de ir a ciegas, ¿no? Porque finalmente si tú lo haces solo, vas a ciegas, experimentando y tal vez sufriendo de más, ¿no? Que si vas con un profesional, donde te van a ayudar, a lo mejor a llegar a un camino que tú ya habías visualizado, pero por un lugar mucho más seguro o más acompañado, ¿no? Claro, decía un psicoanalista, Meltzer, que el trabajo, el proceso psicoanalítico es un poco esto que planteaba en el viaje de Virgilio, ¿no? Que vamos bajando por los infiernos y Virgilio nos acompaña, ¿no? Lo que decía Dante Alighieri. Yo creo que es algo parecido porque tú decías, para no ir a ciegas. En realidad uno mismo tiene muchos puntos ciegos. Totalmente. Y hay veces en que te vas a solapar como, bueno, no es que se enojona, lo que pasa es que también la gente de repente se pasa. Entonces uno no puede ser totalmente objetivo. Entonces tener a alguien enfrente que nos ayude como a iluminar precisamente estos puntos ciegos, yo creo que es una gran ventaja. Por supuesto, sí, por supuesto. Y bueno, al inicio del programa hablábamos sobre la importancia de ir a un lugar donde sí esté yo como tranquilo de que voy a llegar a un lugar donde sí me pueden ayudar, que sí es un profesional. Hoy en día encontramos muchísimas alternativas de todo tipo, ¿no? No nos vamos a ir a ninguna en especial, pero me gustaría que nos platicaras un poco cuáles son los enfoques más serios que tú consideras o cuáles son las situaciones que debemos de revisar cuando nos atendemos por un profesional. Claro, es muy importante esta pregunta que haces y yo creo que mucha gente debe tener esa duda porque en realidad actualmente uno puede buscar en la sección amarilla un psicólogo o alguien que nos ayude, ¿no? O algún tipo de terapia. Sí. Pero la cuestión es que así como hay cirujanos chafas y hay de todo, también nos vamos a encontrar con mucha gente que no quiero ofender como ninguna susceptibilidad, pero por ejemplo, que estudian unos cuantos meses de coaching o de desarrollo humano, perfecto, eso te va a ir formando, pero en realidad para dar terapia uno debe de estudiar una especialidad y luego tener una cédula que acredite que puedes dar terapia. O sea, ¿qué quiere decir ser terapeuta? Que tienes los conocimientos tanto teóricos para entender cómo es la persona, cómo se desarrolla la parte normal, la parte patológica, cómo atender esa parte patológica, o sea, la parte de la metodología, ¿no? Entonces, yo pensaría que las corrientes terapéuticas más importantes son, por supuesto, conductismo, lo que se deriva de conductismo, por ejemplo, TREC, cognitivo-conductual, después pensaríamos también humanismo, gestalt, sistémico, psicoanálisis. Yo pensaría sobre todo en estas. Las otras, o sea, cuando tú hablabas ahorita de buscar alternativas, flores de Bach, musicoterapia, equinoterapia, delfinoterapia, todo eso son terapias alternativas. Mejor, ¿no? Y son alternativas, o sea, no quiere decir que esté bien o esté mal, pero es por ejemplo como si llegas a un hospital alópata y dices yo quiero acupuntura, pues no, o sea, hay corrientes también alternativas, hay medicina alternativa, pero pues no, es otra formación totalmente. Entonces yo pensaría que esas son las principales, las más formales y las más importantes. Y en México hay diferentes instituciones donde uno se puede formar en cualquiera de estas 6 corrientes psicológicas. Claro. ¿Cómo le hace uno para ver si son buenos o no? Es una pregunta difícil porque en realidad cuando uno va al médico, cualquier especialidad, médico general, familiar, cualquier especialidad, cuando llegas al consultorio generalmente tienen su cédula, tienen su título, entonces por ahí medio, si estás curioso, si quieres investigar, ves si es cierto la cédula, si coincide con el nombre y demás. Pero a veces los psicólogos no colgamos todos estos títulos, entonces
Yo creo que una recomendación es precisamente acercarnos con alguien que sepa de este tema, que quiero decir, por ejemplo, hay escuelas, como en el caso de Centro Eleya, que tienen una clínica. Entonces, acercarnos a esa clínica como que valida que va a ser gente que está formada. Lo mismo en los centros que forman para cognitivo-conductual, para tanatología, o sea... Y siempre buscar como esta parte de la referencia, ¿no? Sí. O sea, como bien nos decías, bueno, pues puede ser que tú vayas con un médico y que la cédula exista y que sí sea un médico egresado de la escuela que me digas, reconocida, ¿no? Y de pronto no sea tan buen médico, claro, ¿no? O de pronto no tenga como tan buena experiencia para tener un caso como el tuyo, ¿no? Y no todo el mundo cuenta tal vez con la claridad o la honestidad para decir, bueno, mira, tu caso pues por ahí yo no lo puedo llevar, pero te puede referenciar a tal. Y creo que siempre que nosotros buscamos un especialista para ponernos en sus manos, ya sea de forma biológica o de forma emocional, nos viene bien una referencia, ¿no? Sí. Un amparo de una escuela, de una institución seria, bueno, si conocemos gente del medio, por supuesto, ¿no? Pero en caso de que no, pues algo que te soporte a quien le estás llamando, ¿no? Claro, muchas veces, como te decía, los institutos, ellos tienen enlaces con gente que te puede canalizar. Otra cosa también que mencionabas ahorita es que en realidad, por ejemplo, si yo me dedico a la parte psicoanalítica, o sea, lo que hago con mis pacientes es psicoanálisis, y llega un paciente conmigo donde yo veo que mi método no lo puede ayudar, en realidad también debo de ser bastante honesta como para decir, mire, tal vez a usted lo que le conviene más es Gestalt o es conductismo. Entonces, y no nada más como en cuanto a otro tipo de corriente terapéutica, sino también otros especialistas. Nosotros tenemos que trabajar muy de la mano con nutriólogos, con psicólogos, con psiquiatras, con trabajadores sociales. Y bueno, también quiero aprovechar para enviar saludos a Sony Ortega, que ya está por aquí, te mando un abrazo, muchísimas gracias por estar aquí conectada con nosotros, a Rosie, que también ya está por aquí, gracias Alma, a Monse, y bueno, José Antonio Roca, te mando un muy fuerte abrazo y me encanta que estés aquí acompañándonos, nos manda saludos y un saludo extensivo a Andrea, nuestra invitada, a Gabriela García, que ya también está por aquí, y nos dice Olimpia, ¿cómo saber si ir con un psicólogo, un psicoanalista o un psiquiatra? Es como muy interesante porque es fácil confundirse, ¿no? Como que no nos queda siempre claro en qué casos voy con quién y a qué se dedique especialmente cada quien, ¿no? Creo que esta parte es como interesante. Y también poder diferenciar esto que te decía, hay gente que estudia unos cuantos meses coaching o desarrollo humano y se dice psicólogo, pero en realidad sí que suena muy lógico, pero un psicólogo es el que estudia la carrera de psicología, tiene la cédula de psicología y luego ese psicólogo puede especializarse en diferentes tipos de terapia si es que escoge la parte clínica. O áreas, exacto, sí, o sí, áreas, porque a lo mejor no es claro, clínico. Si es organizacional y tú le ya dices, oye, tengo un problema en mi casa, pues yo me dedico a recursos humanos y por ahí te puedo dar una referencia. O sea, eso sería como una cuestión bastante honesta. Eso también he visto mucho, ¿no? Los psicólogos organizacionales que terminan con consultorio y uno dice, ¿cómo fue esa situación? Mira, ¿no? Bueno, tiene la base de la psicología. Te digo que en realidad, quien sea, o sea, yo sé que estoy siendo muy abarcativa, pero quien sea que le interese este tema puede especializarse después en una maestría, o sea, para ser terapeuta. Sí, claro. Yo tengo varios compañeros que estuvieron conmigo en maestría que eran pedagogos, que eran ingenieros, o sea, no todos vienen del área de psicología. Entonces, claro, les empieza a llamar la atención. Por ejemplo, a veces es gente que aunque trabaja en el área de ingeniería, los demás se le acercan para preguntarle cosas y dicen, bueno, ¿yo qué hago con esto? Y es muy sincero decir, claro, no sé qué hacer, y entonces me interesa entender y atender a la gente y me especializo. Sí, entonces, me especializo. Sí, me especializo, ¿no? Pero así, o sea, de veras con una porque el tema es cuando no me especializo y como estudié psicología, claro, organizacional, ya pues como dice psicología, abro mi consultorio. Eso es lo que hay que tener cuidado, exacto, aunque sea clínica, es como pues tener mucho cuidado con esto, sí, ¿no? Por eso la parte de las referencias, porque en realidad va a ser difícil. Por ejemplo, en Estados Unidos la psicología está tomada más como el área de medicina, donde el gobierno checa que tengas una cédula. Para aquí es muy difícil, no estoy dando consejos para
para la parte de la charlatanería, pero aquí es muy Pero sí hay difícil tener cuidado, que te ¿no? chequen, Sí, entonces sí. conviene que sea por referencias. Ujú. Creo que eso es algo súper importante. Y bueno, puntualizando un poco lo que decía Olimpia sobre las diferencias entre un psicólogo, un psicoanalista y un psiquiatra, pues podríamos decir un poco esto, ¿no? Lo que nos está diciendo Andrea. Psicólogo es una persona que estudió la carrera de psicología y nada más, ¿no? No quiere decir que sea psicólogo clínico ni tampoco que ya esté especializado para clínica. Solo quiere decir que es psicólogo, aunque hay escuelas que tienen formación de psicología clínica como tal en la carrera, pues al final del día, digamos que hasta ahí sería psicología. Psicoanalista, estaríamos hablando que es un psicólogo clínico que elige el enfoque psicoanalista para hacer psicoterapia clínica. No sé si estoy siendo clara, ¿no? Y el psiquiatra es el encargado más como de la biología, de cómo funciona el cerebro, qué tanto generas a lo mejor de ciertas sustancias que te ayudan a que la conducta también se vea impactada, ¿no? Como por estas situaciones. Sin embargo, a mí sí me gustaría aclarar que pues también hay psiquiatras, psicoanalistas y psicólogos, psicoanalistas y vamos, ahí tal vez uno se pierde un poco, ¿no? En esta, sí puedes encontrar un psiquiatra que tenga formación de psicoanálisis. Entonces, por eso es tan importante lo que nos dice Andrea. Revisa quién es, ¿no? Pregúntale quién es, porque el ser psiquiatra no necesariamente le da como herramientas para atenderte en psicoterapia, pero sí hay psiquiatras que pueden hacerlo, ¿no? Que tienen la formación. O sea, un psiquiatra entonces estudió la carrera de medicina, se especializó en psiquiatría y después de especializarse, o sea, estudia el sistema nervioso central, puede medicar, eso es importante también, porque un psicoanalista y un psicólogo en general no pueden medicar, pero sí necesitan saber cómo funcionan los medicamentos a nivel neuroquímico. Y después de haber estudiado todo eso, se puede formar después como psicoanalista o como terapeuta en lo que quiera. Entonces, que le guste, ¿no? Porque también hay muchos que se van a cognitivo-conductual, sí, ¿no? También. Sí, exacto. Sí. Ixchel nos dice, hola, buenas noches. Ixchel, muchísimas gracias. Un saludo a Villa del Carmen, muchas gracias por conectarte. Hola, buenas noches. Buen tema para empezar esta dualidad. Mi experiencia como paciente es que debía hacerlo mucho antes. En mi adolescencia hubiera sido algo muy bueno. Pero ahora que soy mamá, me gustaría que mis hijos fueran a un psicólogo, ya que en verdad entendí que esto no es estar loco, sino más una cuestión de cómo guiar mi vida con otra perspectiva diferente a la que muchas veces está mal enseñada por un entorno o una sociedad. Pues súper interesante, la verdad es que tu comentario, Ixchel, muchas gracias, porque sí, al final del día es lo que nos decías, ¿cuándo sería el momento ideal? Cuando es un niño, ¿no? Sí. Cuando uno lo siente, en el caso de ser un adulto, desde los niños, bueno, pero sería como muy utópico pensar que todos los niños van a la escuela y luego al psicólogo, ¿no? Porque también depende, porque hay niños que aunque sean latosos y aunque tengan como ciertas cuestiones, es parte de la niñez normal. Entonces, algo que menciona Ixchel, que creo que es muy común, es que cuando uno empieza a ir a un tratamiento, quiere mandar a todo el mundo, ¿no? Como, claro, híjole, ojalá mis hijos fueran, ojalá mi pareja fuera, como mira, me ha ayudado tanto. Mi papá, claro, sí, y uno claro, debe tener cuidado porque si no parece como que estamos tratando de analizar a nuestro de analizar, entorno, ¿no? Exactamente. Pero es una parte también que hay que experimentar, ¿no? Este momento donde uno empieza a notar cómo piensa diferente, cómo actúa diferente, y también, bueno, pues uno se da cuenta cómo funcionaba el sistema y cómo eras parte de ese sistema, ¿no? Que es algo también muy padre. Amaro nos dice, ¿qué tan conveniente para el terapeuta es especializarse en 2 o más corrientes? ¿Cuál es tu opinión, Andrea? En lo personal, yo creo que no sería tan conveniente porque cada corriente, como les decía, tiene un marco teórico que trata de entender cómo es el ser humano, cómo se forma su personalidad, cómo debería ser, o sea, digamos, cómo es el desarrollo normal, cómo es el desarrollo patológico. Y cada una, con base en esta teoría, va a formar entonces una metodología o la técnica, pues, para atender a los pacientes. Entonces, a veces se contraponen, por ejemplo, el conductismo, como su nombre lo dice, se basa en la conducta, o sea, en lo que nosotros estamos observando. Ya lo cognitivo-conductual mete no nada más la conducta, sino los pensamientos que se tienen. Pero, por ejemplo, el psicoanálisis dice
que lo que importa no es en sí la conducta, sino lo inconsciente. Entonces chocan. Yo creo que no es muy conveniente formarse en dos porque tal vez, o sea, uno tendría que especializarse demasiado, pero se va a ir dando cuenta que son incompatibles. No que estén peleadas, o sea, porque como les decía, si llega alguien conmigo que me dice, no me interesa conocerme a profundidad, quiero resolver este problema ahorita, por ahí puedo decirle de manera muy sincera que lo que le conviene es otra cosa diferente al psicoanálisis. Claro. Esta idea es muy común que la tengamos cuando acabamos de estudiar psicología, que decimos, o sea, cuando estamos empezando, que decimos, yo no me voy a casar con ninguna corriente, yo voy a juntar todas y voy a sacar lo mejor. Pero mientras más voy conociendo me doy cuenta que no. Claro, más te vas con... Sí. Pero sí hay algunas que se llevan bien, ¿no? Las humanistas, sí. Las adicciones con la cognitivo, ¿no? Sí. Hay unas mezclas por ahí que sí se potencian, por decirlo así, ¿no? Te dan más elementos, ¿no? Sistémico con conductista. Exacto, o con cognitivo conductual. Sí, bueno, creo que la que quedaría más fuera sería más el psicoanálisis, por la creo parte que del sí. inconsciente. Sí, creo que sí. Algunas sí podrían hacer mejores migas, ¿no? Por ahí se me ocurre que podría ser algo así. Y bueno, hablando un poco más de psicoanálisis, que es un tema además donde Centro Eleya tiene muchísima fuerza, sin decir que nosotros no lo tengan, pero creo que sí en psicoanálisis verdaderamente es de las instituciones más respetadas. ¿Cuál sería? Hay mucho alrededor de ella, ¿no? Incluso hace un momento nos decías, bueno, psicoanálisis tiene por ahí varios sobrenombres o famas, ¿no? Pero algo que yo he escuchado muchísimo es, si tú no tienes 15 años para perderlos en terapia, mejor no vayas, que además, pues claro que me rompe el corazón oír algo así, pero además de, más allá de que me rompa uno el corazón, la gente le tiene mucho miedo al tema, Andrea. Sí. Así como la psicología, o sea, de por sí ya es todo un tema tabú, yo creo que el psicoanálisis peor, porque te digo, se le ha juzgado de pansexual, se le ha juzgado de retrógrada, se le ha juzgado, o sea, a veces, antiguo, a veces ¿no? Es algo antiguo que ya no sirve, otras veces es demasiado liberal, o sea, siempre estamos como que fuera de lo común o de lo conservador, ¿no? De lo que la gente está haciendo en este momento. Entonces, creo que el psicoanálisis ha tenido un nombre muy importante en las corrientes terapéuticas, pero el mismo nombre también a veces pesa mucho. Como tú decías, Centro Eleya, en la licenciatura los estudiantes van a llevar de todas las corrientes, mínimo de estas 6 que acababa de nombrar, tanto las corrientes clínicas y también de las ramas, por ejemplo, organizacional, educativa, social. Se especializan en psicoanálisis específicamente en maestría y en doctorado, porque es solo psicología. No tenemos otras carreras, no tenemos otras maestrías, solamente va a ser sobre psicología. Pero sí, es de repente... Ahorita estaba diciendo que hay algunas corrientes que funcionan, por ejemplo, no sé, como los medicamentos. Hay medicamentos que te manda el doctor durante 2 semanas, 3 veces al día. Hay otras que serán por inyecciones. Hay otras, así cada una, ¿no? Como el funcionamiento, como el nivel de profundidad. Y el psicoanálisis es como el suero, que va directo al torrente sanguíneo y es gota por gota. Entonces, en realidad es un proceso lento. No es, por supuesto, que vayas a perder 15 años de tu vida, es que los vas a invertir. Aparte, desde que empiezas el proceso psicoanalítico, no estás firmando con sangre ningún contrato de garantízame que vas a estar 10 años. En realidad, la gente que lleva tanto tiempo en análisis es porque lo elige y porque cada vez se va convenciendo más que de veras, mientras más te conozcas, mejores decisiones vas a tomar. Claro. Y todas las corrientes le apuestan a eso. Y algo que a mí esa experiencia personal, en mi experiencia en análisis, fue que cuando yo llegué a análisis estaba viviendo una situación de crisis importante y mi analista me ayudó a obtener resultados y a mirar cosas totalmente diferentes a como las miraba antes en un lapso no mayor a 3 meses. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final del día uno elige quedarse porque claro que también te va gustando conocerte más, mejorar en diferentes áreas de tu vida, pero no quiere decir que si tú llegas en una crisis, pues échale paciencia porque de aquí a 2 años no vas a ver cambios, ¿no? Sí, o 3 o 10 o los que sean. En realidad me parece que es importante aclarar eso porque
si bien es cierto el tiempo nos juega un poco en contra, también hoy vivimos no sé si estés de acuerdo, Andrea, como una época donde todo lo queremos inmediato, ¿no? Como si no es inmediatez no sirve. Y si alguien está viviendo un mal momento, pues al escuchar eso a lo mejor dicen, no, bueno, psicoanálisis no, porque yo quiero mañana estar muy bien. Y con psicoanálisis puedes estar mañana bien. En no realidad, vas a estar en todo, ¿no? Sí, en realidad con el hecho de tener un lugar donde se ha dedicado para hablar de ti, para entender lo que te pasa, el problema es que mucha gente toma eso como un lujo y como un lujo innecesario, ¿no? Como yo tengo que pagar cosas de mis hijos y estoy aquí perdiendo el tiempo, perdiendo el dinero hablando de esto, pero en realidad si uno tiene este espacio dedicado a uno mismo, va a ir bajando la ansiedad mientras se va, o sea, no es nada más que a uno le quiten lo feo que siente, no, va a ir disminuyendo la ansiedad y se van a ir trabajando sobre esos síntomas que les llamamos. O sea, uno no puede vivir para siempre con un síntoma, por ejemplo, un dolor de cabeza, una gastritis, insomnio, una depresión tremenda, y no es que el psicoanálisis diga como, bueno, yo desde aquí te veo y vemos como en 10 años cómo sales. No, se va trabajando con eso y al mismo tiempo que vamos yendo y estamos conociendo al paciente y el paciente se entera de qué se trata todo esto, se va a ir sintiendo mejor. Exacto. Va a ir en el proceso, pero va a ir avanzando, sí. No es que te vas de 0 a 100, ¿no? No. O sea, vas a ir viviendo un cambio y un proceso interesante. Desde el día que empiezas el análisis, en realidad ya estás trabajando. Exacto, exacto. Y ya vas viendo cómo tú te das cuenta, cómo te vas transformando. Entonces, eso es algo muy interesante que, por supuesto, a mí pues me gusta mucho aclarar. Y ¿qué hay de cierto en que el psicoanálisis solo piensa en la sexualidad? O sea, que todo tiene que ver con el sexo. Lo que pasa es que una de las bases del psicoanálisis es la sexualidad infantil, pero la sexualidad, sé que suena horrible este tema, y a Freud en su tiempo, en la época victoriana, lo tacharon de pedófilo, perverso y demás. Pero en realidad la sexualidad infantil se refiere más bien a que desde que somos niños ya nacemos con algo, precargados con algo, que es lo que Freud llama pulsiones. O sea, yo me imagino que de todas maneras luego van a tener programas que profundicen más en esto. Entonces, lo abarco así como muy por encima para explicar como rápidamente. Dice que nacemos ya precargados, o sea, no que somos esta tabula rasa donde dependiendo de lo que se escriba sobre nosotros es el resultado que vamos a tener. ¿Cómo vemos esto? Por ejemplo, cuando vamos a un cunero, este es un ejemplo que ponen mucho los maestros ahí en el EYA, ¿no? Para explicar cómo es esto de las pulsiones. Cuando vamos a un cunero y vemos a los bebés recién nacidos y cada uno es diferente. Está el que está dormido plácidamente, el otro está enojadísimo, el otro ya se salió del tamalito en que los amarran y se empieza a rasguñar. Entonces vemos que el bebé ya está como precargado con algo. Y cuando Freud explica sexualidad infantil, inconsciente, transferencia, se refiere a que en realidad el inconsciente es algo atemporal, o sea, nuestros deseos van a ser los mismos cuando uno es chiquito y se pone furioso y está muerto de rabia de que la mamá no te haga caso, a cuando tienes 30 años y tu pareja no te hace caso. O sea, por supuesto que la forma de reaccionar debería de ser diferente, no me tiro al piso, no pateo a la mamá, pero el deseo, digamos, el afecto que se tiene va a ser similar. Entonces, en psicoanálisis todo es sexual, sí, pero lo sexual no es las relaciones sexuales nada más, sino que abarca más cosas, lo que me genera placer, comer, ir al baño, dormir, estar con mi pareja, leer un libro, estudiar, puede ser algo que me genere placer o no. Por ejemplo, en casos de trastornos de alimentación como la anorexia, donde se supone que comer debería de generar placer y una persona tiene una fantasía, este término de fantasía también lo van a escuchar mucho en psicoanálisis, de que la comida me hace daño, entonces no le causa placer, al contrario, pero de todas maneras es sexual. Sí, claro. Entonces, bueno, en realidad es más como una parte difícil de escuchar, ¿no? No es que sea antigua y no es que se le ocurrió a Freud y ya no es vigente, ¿no? Sí, no. Freud, digamos que puso las bases y él también se basó mucho, él era médico y también leía muchísimo sobre mitología, sobre filosofía, entonces él fue armando el psicoanálisis como todo esta forma de entender al ser humano desde que estamos acompañados por algo inconsciente.
O sea, decían que las 3 grandes heridas narcisistas del ser humano, o sea, lo que le da en la torre es Galileo cuando dice que la Tierra no es el centro del universo, Darwin cuando dice que no nacemos de Adán y Eva, sino que nuestros ancestros son otros. Somos evolucionados. Y Freud cuando dice que en realidad no todo lo nuestro es conocido por nosotros, sino que tenemos partes inconscientes. Y esto inconsciente no es forzosamente como el dark passenger que tenemos, ¿no? Como con una cosa de mata al otro. No son deseos malignos, sino más bien partes nuestras desconocidas. Lo que estaba diciendo Olga hace rato de nuestros puntos ciegos. Exactamente. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Andrea, si hacemos una pequeñísima pausa para disfrutar una melodía con Amaro, que nos va a hacer favor de tocar el piano, y en un momento regresamos? Yo te invito a que nos ayudes a aprovechar la presencia de Andrea y nos dejes saber qué preguntas, qué dudas puedes tener respecto a estos temas tan interesantes, para que en cuanto regresemos de escuchar esta melodía, pues podamos responderlas. No te vayas, estamos aquí en el diván y la luna con Eleya y Andrea Méndez. Bueno, bienvenida, Andrea. Gracias. Interesantísimo programa. Olga, voy a interpretar algo de Gianni para todos ustedes. Se llama el tema Feudo. Espero que les guste. Gracias. Ay, me acercas al micrófono, Amaro, por favor. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, perdón. Listo. Y bueno, ya estamos aquí de regreso del diván y la luna con Eleya, con Andrea. Estamos platicando sobre los mitos del diván, prácticamente ya en el cierre del programa. Y Mita nos dice, ¿es un mito que el psicólogo mezcla sus valores y creencias en el desarrollo de las terapias? Pues en realidad podría ser un mito si es que la persona lo está haciendo bien, porque lo importante de formarse como terapeuta, al menos por ejemplo, el ejemplo que les voy a poner es en psicoanálisis, que es lo que mejor conozco. Uno, para poder atender pacientes, tiene que tener 3 bases fundamentales. Una de ellas es estudiar formalmente una especialidad, como les decía,
pues en un lugar donde me vayan a dar una cédula que acredite que yo soy terapeuta, tener un análisis personal para evitar que partes mías se enganchen con las del paciente, porque obviamente de repente los temas que traen los pacientes pues son fuertes, Claro. pero uno no puede poner a llorarse con el paciente o ponerse de su lado o en su contra, entonces por eso debemos estudiar la teoría y la técnica, más ir a un análisis personal donde mientras yo más vaya profundizando en mi inconsciente, en mi mente, mejor voy a poder atender al paciente. Y otra cosa también es que tenemos una supervisión, que quiere decir, tratamos temas, no hablamos del paciente, o sea, no decimos como hay una persona de 28 años que está estudiando psicología, o sea, jamás se protege muchísimo al paciente, solamente hablamos como de un tema que nos está costando trabajo con alguno de los pacientes, que lo dejamos siempre en un anonimato. Entonces, con estas 3 bases, la idea es que uno va a tratar de ser lo más objetivo que se pueda, pero si el terapeuta no está bien formado, por supuesto que sí hay casos donde de repente nos dicen, mi terapeuta se puso, terapeuta entre comillas, ¿no? Sí. Se puso a llorar conmigo, o me regañó, o me dijo, a ver, préstame tu celular a ver qué le escribiste. O sea, he escuchado cada caso, pero eso no es un buen terapeuta. Claro, claro. Y ahorita que decías eso, muchas gracias. También otro de los mitos que acompaña mucho a los psicólogos son, pues los psicólogos no sufren, ¿no? Tú eres psicólogo, ¿por qué lloras? ¿No? O incluso peor aún, como que tendrían que tener la vida perfecta, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Pues es como decir, por ejemplo, eres médico, ¿por qué te enfermas? Claro. ¿No? Sí. Eres médico, ¿por qué fumas? ¿No? Cada quien hace lo mejor que puede con lo que estudió. Claro. Y ser psicólogo, pues de todas maneras vas a ser un simple humano mortal, pero con un poco más de entendimiento de tu mente. Entonces uno esperaría que un psicólogo o un terapeuta siempre esté 100% ecuánime. Bueno, va a hacer lo mejor que puede y va a formarse, como les digo, pero de todas maneras uno va a llorar, se va a poner celoso, se va a enojar. Pero lo que podemos hacer, o sea, la ventaja que nos da la terapia, al menos el psicoanálisis, es que en lugar de ir pasando nuestra vida así como en automático, podemos ir poniendo pausa, como ¿qué me está pasando ahorita? ¿Por qué me estoy enojando? Y poder ponerlo en palabras o en pensamientos me va a permitir no reaccionar luego. O sea, yo creo que esa sería una diferencia muy importante. No es que dejemos de sentir, sino qué hacemos con lo que sentimos. Incluso sería terrible dejar de sentir, sí, ¿no? Porque justamente es a lo que se le da valor, a validar las emociones, ¿no? O sea, qué es lo que estoy sintiendo, y así sería como muy triste. No, y no podríamos ni siquiera entender al otro. No habría empatía, claro, no podríamos tener empatía. Irma nos dice, qué hermoso toca el señor del piano, muchísimas gracias. Irma, un abrazo fuerte a Estados Unidos, gracias. Olimpia, amo escucharte, Amaro, muchas gracias. Beatriz Hernández, interesante tema, gracias. Irma también Vicent nos dice, interesantísimo tema. Y bueno, prácticamente estamos terminando este programa, Andrea. A mí me gustaría mucho agradecerte pues todo lo que nos has aportado y que nos hables un poquito también de qué podemos encontrar en Centro Eleya. ¿Qué pueden encontrar? Pueden encontrar desde licenciatura nada más en psicología, que les digo que vamos viendo todas las áreas donde puede trabajar un psicólogo, o sea, me refiero a clínico, organizacional, educativo, social. También podemos encontrar que van a ver en la licenciatura las diferentes corrientes que fueron las que mencioné ahorita, la maestría en terapia psicoanalítica, el doctorado en clínica psicoanalítica. Aparte de esto que es la formación, digamos, como la parte formal, también hay un montón de cursos, talleres, diplomados. Hay, por ejemplo, talleres que son los sábados, que duran 3 horas, que van siendo temas diversos que un especialista estuvo investigando ese tema y luego, digamos, como que da las conclusiones con un montón de ejemplos o de viñetas. O hay diplomados que pueden durar 10 meses, que pueden ser sobre orientación vocacional, problemas del aprendizaje, la violencia en el ser humano. Entonces, en realidad, ella no es nada más, es solo psicología, pero no es nada más psicoanálisis. Otra ventaja que tiene también es la clínica, porque seguramente han escuchado que el psicoanálisis es de los procesos terapéuticos más caros, o sea, donde uno gasta muchísimo más que tal vez en otro. Pensemos que en realidad una consulta con cualquier especialista en la actualidad no te cuesta menos de 700, 800 pesos. La idea es que nosotros queremos acercar el psicoanálisis a toda la gente.
Entonces la clínica lo que hace es que ustedes llaman a Eleya directamente. Hay un plantel en el norte que es atrás de Mundo E, y en el sur que es en Plaza Inn. Entonces marcan para decir que quieren una atención terapéutica, y los refieren con un terapéutica de la clínica que va a cobrar honorarios bajos y que va a estar por la zona donde ustedes. Claro, que eso es maravilloso, Sí. ¿no? Y bueno, si estás interesado en alguna alternativa que ofrece Centro Eleya, el teléfono de Centro Eleya Norte, que está en este edificio conocido como Big Ben, El Big ¿no? Ben. El Big Ben. En el norte el teléfono es 5370-9648. Y si deseas contactar a Eleya Sur, que es en Plaza Inn en el sur, el teléfono es 5661-2177. Por supuesto puedes entrar a centroeleya.edu.mx y vas a encontrar toda la información de cursos y demás. Para poder estar en contacto con Andrea, puedes mandar un correo electrónico andrea.mefa@gmail.com, que ya sabes que este correo lo vamos a dejar en nuestra página en frecuenciainteractiva.com, y también por supuesto quienes nos hicieron favor de acompañar por Facebook Live lo van a encontrar en nuestras redes sociales. Pues realmente se nos termina el tiempo. ¿Con qué te gustaría cerrar, Andrea? Bueno, me gustaría cerrar primero agradeciendo este espacio y espero que podamos hacer una buena mancuerna entre Eleya y tu programa, porque me parece muy interesante como acercar estos temas a la gente, que generalmente generan mucho ruido y generan muchas dudas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, que uno tenga la mente abierta a qué es esto de la psicología, qué cosa tan extraña. En realidad la finalidad va a ser que uno se sienta bien. Uno no va a ir todo el tiempo a sufrir, o sea, puede ser que no salga siempre muy contento y enamoradísimo de tu analista, en el caso de psicoanálisis, Sí. pero sí te va a ayudar a entenderte y a conocerte mejor. Entonces, yo creo que este tipo de espacios nos va a ayudar mucho a eso. Claro, claro, por supuesto. Delia nos dice, otro de los mitos sería pensar que los psicólogos están analizando a todo interlocutor en todo contexto, sea o no paciente, y eso sí es muy común, ¿no? Ah, no me Sí. estés analizando. Uh-huh. Sí, Delia, muchísimas gracias. Nos dice, buenas noches, interesante tema al desmenuzar los mitos del diván. Felicidades, Olga, invitada. Muchísimas gracias, Delia, por acompañarnos. Y Shell nos dice, ¿podrían darnos unos consejos o qué preguntas claves se pueden hacer para saber si el psicólogo al que vamos a ver o con quien nos vamos a tratar es alguien de fiar? Yo creo que es indispensable que te explique cuál es su especialidad, en qué enfoque está trabajando y que ese enfoque sea un enfoque reconocido. O sea, existen ahora muchas terapias alternativas que no son necesariamente enfoques pues reconocidos, ¿no? No sé qué pienses. Sí, tal vez no tan formales, no tan Claro. serios. Entonces, nosotros lo que decíamos es que muchas veces sirve que sea de una referencia. Por ejemplo, en caso de psicoanálisis, mi analista no puede atenderme a mí y a mi hermano, pero tal vez ese analista pueda decirle a mi hermano o pueda decirme a mí el número de alguien más. O sea, esto es como de boca en boca en realidad. Sí. O les digo acercarse a las clínicas. Exacto, porque a lo mejor el boca en boca funciona muy bien, pero no siempre tienes a la mano a alguien que vaya a análisis o alguna cosa así. Y si está respaldado por una institución seria, al final del día eso sí nos da seguridad, ¿no? Que sea, por supuesto, una institución reconocida, ¿no? Beatriz nos dice, felicidades, Olga, y a mi maestra Andrea, muchísimas gracias, Beatriz, por conectarte. Araceli, también está mi amiga Ara, un abrazo grande, gracias por estar aquí acompañándonos. Y bueno, es muy importante considerar esta alternativa de iniciar un tratamiento, un proceso psicoterapéutico en cualquiera de los enfoques que hemos mencionado a lo largo del programa, porque al final del día lo que sí es una realidad es que te vas a convertir en la mejor versión de ti mismo, y eso es algo que de verdad vale la pena experimentar, ¿no, Andrea? Y vas a estar acompañado de ti todo el día. Claro. O sea, hay gente, por ejemplo, que le cuesta mucho trabajo estar sola, precisamente porque no se cae muy bien de repente. Entonces, en el día podemos meternos en 1000 actividades, pero en la noche, así en la cama esté nuestra pareja o la mamá, el papá, los 8 perros, el canario. O sea, cuando uno se duerme y está solo, y también los sueños nos dicen un montón. Entonces,
si vamos a convivir con uno mismo toda la vida, pues mejor hacerlo. Mejor nos conocemos. Mejor nos conocemos. ¿No? Y sabemos qué tal, por qué nos callamos bien, Exactamente. ¿no? Irma nos dice, gracias por estos espacios para ampliar el conocimiento. Muchísimas gracias, Irma. Pues sí, realmente es maravilloso. Yo de verdad estoy muy contenta, muy entusiasmada por iniciar este proyecto con Centro Eleya, de hacer un programa mensual con especialistas que verdaderamente nos van a brindar esta oportunidad de conocer más detalles, de ir como entendiendo los por qué sí, por qué no con determinadas situaciones. A mí lo que me parece muy interesante de la psicología o de la psique como tal es esta nueva forma que podemos tener de entender por qué miramos las cosas de determinada manera, por qué tenemos una conducta que de pronto no reconocemos como propia, ¿no? Uh-huh. Todas estas partes sería el conocerte que nos decías, ¿no, Andrea? Sí, porque a veces, o sea, cuando hablamos de esto de lo inconsciente, las fantasías inconscientes, las motivaciones, a veces es como si uno tuviera en la mente diferentes personajes y tuviera también una especie como de lente, ¿no? Porque Melanie Klein decía que la realidad interna tiñe la realidad externa. Entonces, en realidad, si yo todo el tiempo o sea, mi lente es de que soy una víctima, pues de verdad, a donde vaya me voy a estar sintiendo como víctima. Si y voy a sufrir, ¿no? Y voy a sufrir, claro. Y si dentro de la mente tengo todo el tiempo un montón de conflicto, lo más seguro es que afuera me esté peleando con todos. Todo el tiempo voy a estar peleando. Sí, claro. Entonces, bueno, yo pensaría que es muy importante tomar todo esto que Andrea nos vino a compartir esta noche y preguntarnos, ¿no? Si estaríamos dispuestos a convivir de una manera pues más alegre, por ponerle un adjetivo, con el mundo, exactamente, y de conocernos, ¿no? Para sentirnos mucho más plenos, o al menos saber con quién estamos tratando. Sí. ¿No? Que eso, bueno, pues ya será bastante. Así que bueno, te recuerdo, para estar en contacto con Andrea, puedes escribir un correo electrónico, es andrea.mefa@gmail.com. Muchísimas gracias por acompañarnos. Andrea, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Espero tenerte de regreso. Sí, esperamos que sí. Sí, muchas gracias. Gracias y gracias a Centro Eleya por este proyecto. Gracias a ti por participar en el panel de mensajes y en nuestra página de Facebook. Te agradecemos mucho. Te recuerdo la programación de Frecuencia Interactiva. Mañana Sport Total, mañana es día de deportes. Con Sport Total van a platicar sobre México y Alemania, Sergio Checo Pérez, Fórmula 1, y bueno, tienen muchísimos interesantísimos temas. El miércoles, con nuestra tanatóloga, Abrázame Fuerte, Tóxica Yo, interesante también el tema. El jueves tenemos en el ABC del Marketing, Relaciones Públicas, una forma de generar negocios de alta rentabilidad, con Carla Álvarez. Y yo te invito el próximo lunes, voy a tener como invitada a la maestra Jessica Sayons. Vamos a estar hablando de los apegos. ¿Quieres o necesitas algo? Muchísimas gracias. Gracias, Andrea, nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias. Que pasen una excelente noche. Hasta luego.